tardes. El día de hoy voy a hablarles sobre los efectos de la cotización de los precios de los minerales en la utilidad de las empresas productoras de cobre en el departamento de Arequipa durante el periodo 2017 a 2019. Mi nombre es Carlos Vázquez del Campo. Básicamente, para entender este tema es necesario tomar en cuenta las causas internacionales. Las causas internacionales en sí consisten en que esta guerra comercial dio inicio desde 2018. Fue un conflicto entre Estados Unidos y China. Básicamente consistió en que Estados Unidos decidió subir el precio de los aranceles con respecto a las importaciones chinas, lo cual hizo que China contraatacara con la misma tajada, ¿no? Con la misma estrategia. Sin embargo, lo que sucedió fue que hubo un plazo de 90 días en el cual se iban a pactar una solución, ¿no? Sin embargo, lo que ocurrió finalmente es que Estados Unidos decidió subir aún más el precio de los aranceles y por esta razón China en sí vio limitada un poco, disminuida sus expectativas de crecimiento económico, ligeramente. Pero dicho hecho, justamente tuvo un efecto reflejo en nuestra economía, ya que justamente por esta razón China decidió bajar en sí o bajó la compra o su demanda de los minerales. Y justamente esa disminución desde el 2018 ha hecho justamente que haya justamente una variación de la cotización de los precios de los minerales. En este caso vamos a analizar la cotización del precio del cobre, ¿no? Y a la vez justamente eso se vio reflejado también influyó en la producción nacional de cobre, ¿no? Para formularnos la problemática hemos tomado en cuenta, para empezar, la importancia que tiene el cobre, ya que el cobre cuenta con la mayor participación en la exportación. Básicamente su participación consiste en el 50.1%. Además, a manera de comparativa, hemos analizado al oro también, ya que el oro junto al cobre sería como uno de los minerales más exportados, más importantes. Básicamente hemos visto que desde el año 2018 al 2019, con respecto al oro, ha habido una disminución en su producción nacional, básicamente. Ha habido una disminución. Y eso también lo podemos comprobar con respecto al cobre, ¿no? En el cobre vemos justamente que esta es su producción actual, ¿no? Hasta 2019, y a la vez vemos que a comparación del año pasado ha disminuido. Básicamente, este trabajo se ha planteado la siguiente problemática para contestar esta disminución en la producción, ¿no? Nuestra problemática en sí consiste en que cuáles han sido los efectos de la guerra comercial básicamente en la cotización de los precios, ¿no? De los minerales, en este caso del cobre, y a la vez cómo la cotización ha afectado o ha influido en las utilidades de las empresas mineras productoras de cobre en Arequipa. Como objetivo general, básicamente vamos a analizar cuáles son los efectos a nivel nacional, es decir, a nivel del sector de las empresas mineras en Arequipa, y específico vamos a analizar justamente a una de las empresas mineras más importantes de Arequipa, y es justamente Cerro Verde. Vamos a analizar cómo a esta empresa le ha afectado por respecto a sus utilidades la guerra comercial en ese sentido. Ahora tenemos los resultados. En este caso vemos que a nivel nacional, es decir, a nivel de Arequipa, ¿no? En sí, cabe decir que la cotización de precios es básicamente, o la cotización del cobre es a nivel internacional, ¿no? Y claramente eso se interpretaría también como a nivel nacional. Y claramente aquí vemos una variación del precio del cobre, ¿no? Desde diciembre de 2017 hemos estado analizando y vemos que hasta agosto de 2019 ha optado por una tendencia descendente. Esa tendencia descendente nos hace ver básicamente que el precio del cobre, la cotización del cobre, ha disminuido, o mejor dicho, tiene una tendencia descendente, lo cual se va a reflejar en la producción nacional. Aquí vemos que hay un cuadro muy importante, ¿no? Es un cuadro que nos hace ver básicamente cuáles son en sí las variaciones de la cotización del cobre, ¿no? Hasta agosto vemos que ha reportado
una cotización equivalente, ¿no?, a menos 3.97%. Ese dato justamente nos sirve para entender que hasta el momento su tendencia es descendente, ¿no? Además, aplicando el método estadístico de la media, hemos podido concluir justamente que si su tendencia es descendente es porque su media equivale a menos 0,79%. Eso justamente nos ha hecho ver que estas cotizaciones, ¿no?, han ido bajando a medida que ha transcurrido el año 2018 hasta el último trimestre, ¿no?, del 2019, ¿no? Ahora tenemos justamente una relación entre la cotización internacional del precio del cobre y a la vez la producción nacional del cobre. Acá vemos justamente que la cotización obviamente ha optado por una tendencia descendente y a la vez vemos su producción. La producción nacional de cobre ha ido variando conforme ha ido descendiendo o ha optado por esa tendencia en la cotización, ¿no? Eso básicamente nos hace ver, ¿no?, nos hace ver que si en sí la producción ha ido variando conforme ha ido descendiendo la cotización del precio del cobre, es por el simple hecho de que ha habido una incertidumbre internacional respecto a la demanda de Asia, básicamente. Y acá vemos las variaciones por las cuales ha tenido que pasar la producción de cobre. Y un dato interesante que se va a ver reflejado en la empresa Cerro Verde es que en sí la producción no ha reportado en sí pérdidas, lo cual vamos a analizar en Cerro Verde qué quiere decir ese dato. Después aquí tenemos justamente ya los datos a nivel de la empresa Cerro Verde, es decir, que aquí hemos analizado su ganancia bruta, ¿no?, sus utilidades brutas, ¿no?, porque estamos analizando sus ventas, es decir, su ingreso. Y en este caso, algo interesante aquí es que el acumulado hasta el 30 de septiembre de 2019 es esta cantidad. Claramente, si nosotros analizamos su utilidad bruta, ¿no?, es decir, del último trimestre, de julio a septiembre, es 121.119. Y lo interesante aquí está es que justamente su utilidad bruta ha disminuido. Su utilidad ha disminuido porque si tú la comparas con la del año pasado, es decir, su utilidad bruta total hasta el año pasado, que es justamente esta cantidad, te vas a dar cuenta que hasta el momento ha habido una disminución. Es decir, que básicamente no ha tenido, mejor dicho, el mismo impacto, ¿no? No ha tenido las mismas ganancias. Eso se ve reflejado hasta el momento. No podemos decir cuál es la utilidad bruta del cuarto trimestre, ya que todavía no acaba el año. Y aquí es muy importante analizar este cuadro. ¿Por qué? Porque acá tenemos los resultados de las ventas por regiones. Cerro Verde es una empresa minera que claramente le vende justamente a Asia, pero también le vende a América del Norte, América del Sur, Europa, América Central. Y lo interesante de dicho cuadro es que a pesar de que justamente China o Asia ha disminuido su demanda en la compra de minerales, vemos que a pesar de ello, Asia se mantiene como su mayor cliente. A pesar de que ligeramente hayan aumentado sus ventas respecto a América del Norte y América del Sur, pero Asia sigue siendo en sí su mayor comprador, ¿no? Aquí justamente podemos ver que en el 2018, ¿no?, en sí el papel de Asia para la empresa de Cerro Verde es del 79%, es decir, que el 79% de las ventas de Cerro Verde correspondía a Asia, es decir, que Asia era su mayor cliente. Y eso también se mantiene hasta el 2019, por lo tanto, hemos visto que a pesar de los efectos de la guerra comercial en las utilidades de Cerro Verde, Asia sigue siendo su mayor cliente.
Básicamente, esta gráfica final nos hace ver al final la relación que hay entre la cotización del precio del cobre y a la vez la producción nacional bueno, mejor dicho, la producción en este caso de Cerro Verde. Básicamente hemos visto que la cotización obviamente optó por una tendencia descendente y Cerro Verde ha ido, o mejor dicho, sus ventas en sí han ido conforme ha ido variando, ¿no? La cotización del cobre han ido subiendo y bajando. Básicamente esto lo podemos interpretar por una incertidumbre ante la demanda de Asia, porque claramente la demanda ha ido disminuyendo, ha disminuido, ¿no? Por la guerra comercial, y a la vez las cotizaciones han ido variando. Y eso también ha influido que las ventas de Cerro Verde hayan ido subiendo y bajando. Y en este caso, justamente, van subiendo y bajando conforme. En este caso, la cotización va subiendo, acá también sube, pero cuando baja, también va bajando, en el caso, ¿no? de Cerro Verde. Y al final hemos concluido que Cerro Verde, por más que no haya registrado pérdidas, ¿no? en sus ganancias, porque en sí no las ha registrado, y esa prueba la vemos aquí. Justamente, hasta el momento Cerro Verde no ha registrado pérdidas en sus ganancias. Sin embargo, a pesar de ello, la elasticidad de la oferta que le correspondería a Cerro Verde sería elástica, ya que justamente ha tenido una menor ganancia, un menor margen de ganancia, pero no pérdidas, básicamente. Y eso es lo interesante de esta problemática, porque Cerro Verde, a pesar justamente de que no está ganando hasta el momento, de igual forma que el año pasado, no ha tenido pérdidas. Pero sí vemos que justamente esa cotización ha influido en sus ventas. Y como conclusión, podemos ver que este trabajo en sí ha podido en sí al menos entender por qué la producción nacional se ha visto influida, mejor dicho, influenciada por las cotizaciones internacionales del cobre, y a la vez cómo eso ha influido en la empresa Cerro Verde, en el sector privado, cómo ha afectado en sí sus utilidades, por más que no registre pérdidas. Y como recomendación para Cerro Verde, sería interesante que esta empresa optase también por aumentar sus ventas en otras regiones, ya que a pesar de que Asia sigue siendo su mayor socio, su mayor cliente, sería necesario que también tratase, ¿no? de entrar, o mejor dicho, de vender a otras regiones, por el simple hecho de que de esa manera van a poder contrarrestar un poco esa cantidad que no han podido ganar a comparación del año pasado. Muchas gracias.